Hemos visto que ha dimitido un Sánchez Pérez Castejón. Por algo se empieza. Creo que deberían de seguir este camino el fiscal general del Estado, las decenas de altos cargos del gobierno socialista, incluyendo al 1. Señora Muñoz, están ustedes para dar muy poquitas lecciones. No hagan tantos aspavientos ni tanto ruido, porque desde la época en la que Ana Mato se encontró con un Jaguar en el garaje y no sabía de dónde venía, ustedes han dado un auténtico recital de no escuchar, no ver y no querer saber. Antonio Resines, ¿hasta dónde estás de los bulos? Hasta los cojones. En fin, más allá de una cosa o de otra, bueno, pues también estamos un poco hasta los cojones de los bulos y, bueno, pues estamos con la verdad, con la justicia y, por supuesto, contra la corrupción y los chiringuitos a dedo. Ayer dimitió David Sánchez, el hermano de Pedro Sánchez, que, bueno, desde que se osara salir en medios de comunicación o llevara incluso judicialmente a la pareja de Ayuso, pero anteriormente estuvo el hermano, ¿no?, que se llevó por delante a Pablo Casado, pues hemos visto toda una campaña espejo de ataque. No sé hasta qué punto, esto es como las investigaciones prospectivas, a ver si encontramos algo, pero viciada incluso con fake news, que igual como pasó, ¿no?, la primera dimisión del escándalo de Ayuso fue el Lobato del Partido Socialista. Bueno, pues ahora vemos cómo después de este tipo de acusaciones, es verdad que, por ejemplo, del hermano de Ayuso no se ha vuelto a hablar mucho, por más que sabemos que se llevó una pasta de contrato del gobierno de su hermana, algo escandaloso, y al final, bueno, pues Pablo Casado, que lo denunció, también se lo llevaron por delante, y en este caso, bueno, pues al final, yo creo que a lo mejor cansado del acoso, David Sánchez pues ha terminado dejando el puesto de trabajo que tenía en la Diputación de Badajoz, que vamos a ver también las reacciones del PP, la defensa del Partido Socialista, pero también un poco la parte de mentiras o de fake news que han lanzado y sobre todo el argumento principal, que fue un puesto de trabajo sacado ad hoc para el hermano del presidente, cuando esta plaza se sacó cuando fue expulsado Pedro Sánchez del PSOE. No sé si recordáis, bueno, pues antes de que volviera a ser secretario general del Partido Socialista, pues lo echaron por enfrentarse a Susana Díaz y a los Felipe González y compañía, o por querer llegar a un acuerdo con el PSOE. Y precisamente la delegación de Extremadura del PSOE es la más, digamos, felipista, si lo queréis llamar, o más de derecha, que pues no le caía nada bien Pedro Sánchez y que, es decir, que suena todo un poco raro, pero vamos a verlo primero, cómo dieron la noticia, y luego incluso vamos a recordar la para mí torpe defensa, no se la preparó bien, debe ser, en el juzgado, que pues la derecha pues ha usado para acosarlo o para alimentar ese acoso, y que a lo mejor pues también ha influido para que deje su trabajo, ¿no? Renuncia a su puesto como jefe de artes escénicas en la Diputación de Badajoz. Es una noticia que hemos conocido hace tan solo unos minutos. David Sánchez está siendo investigado por supuestas irregularidades en su contratación. La investigación contra David Sánchez empezó en junio del año pasado. La jueza que lleva el caso cree que crearon su puesto de trabajo a dedo en la Diputación de Badajoz. Voy a contestar a las preguntas de su señoría. En enero declaró como investigado en los juzgados de Badajoz y negó cualquier irregularidad en su contratación. ¿Ha influido directa o indirectamente en alguna persona de la Diputación para que se cree la plaza que a usted se le ha adjudicado? En absoluto. En absoluto. Está imputado por varios delitos contra la administración pública, contra Hacienda, tráfico de influencias, malversación y prevaricación. También está imputado Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación y secretario general del PSOE en Extremadura. Ahora, David Sánchez registra su renuncia del cargo de jefe de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz, donde empezó a trabajar en 2017. De Artes Escénicas. Sí. ¿Qué es? Bueno, pues vamos a ver las reacciones. Fíjate que fue a hablar precisamente Feijóo, que, bueno, la hermana, sabéis que está contratada o es directiva de Eulen, es decir, bueno, más que directiva, es la responsable de la zona noroeste, donde se ha llevado, precisamente Galicia, se ha llevado miles de contratos a dedo, cosa de la que me extraña a mí que no se hable tanto, pero bueno, obviamente no ha desaprovechado, como dice aquí José Precedo, colocó a su prima de alto cargo en el Servicio Galego de Saúde, y se mostraba muy indignado cuando alguien de Galicia publicaba en muy pocos medios los contratos millonarios de su gobierno con la empresa Eulen, donde su hermana es alto cargo. Otras cosas que se olvidan en Madrid. Bueno, vamos a ver la reacción de Feijóo después de esta renuncia. El gobierno de España tiene demasiados problemas judiciales, personales y familiares. Y el presidente del gobierno atesora todos ellos. Hemos visto que ha dimitido después de varios años cobrando, parece ser sin ir a trabajar, un Sánchez Pérez Castejón.
por algo se empieza. Bueno, fijaros, esto de que va... otra de las mentiras que ha cobrado sin ir a trabajar, si no me equivoco, él en algún momento por temas personales, digamos, tenía una exención en el trabajo sin sueldo, es decir, una excedencia sin cobrar sueldo, ¿no? Como es evidente, no que pido la excedencia para no trabajar y cobro un sueldo. Es decir, eso es lo que ha habido, no sí que está cobrando mientras no trabajaba. Creo que por temas familiares o personales, bueno, pues en algún momento pidió una excedencia. Es cierto que no fue cubierto por nadie, pero no estuvo cobrando. Entonces, al final, los relatos que tienen para ataque siempre son medio tramposos, ¿no? Es decir, tienen siempre un componente de mentira como este, lo de que no iba a trabajar y cobraba. Eso es falso. Creo que deberían de seguir este camino el fiscal general del Estado, las decenas de altos cargos del gobierno socialista que están imputadas en las tramas de corrupción, incluyendo al 1. Incluyendo al 1. Incluso suma la retórica de los medios de ultraderecha. Bueno, vamos a ver porque la señora Ayuso también se ha acordado, obviamente, del hermano de Ayuso, Libertad Digital. Dice aquí, Ayuso sobre el hermano Pedro Sánchez, que alguien le diga al hermanísimo dónde está la oficina. Bueno, pues con esto había mucha coña, luego veremos también cuál es el origen de esta coña. Eso sí, tampoco tenemos a nadie situaciones como el hermanísimo, que, por favor, alguien le podrá decir ahora dónde está la oficina cuando vaya a despedirse, y si los compañeros le invitan a una caña de despedida, pues tendrá una gran oportunidad para verles y conocerles en persona. Así que les animo, por todos los casos que les acechan, por todas las situaciones que tengan, que por lo menos nos dan consejos, nos dan lecciones, y yo creo que hace falta un poquito más de humildad por su parte. Bueno, pues nada, hablando de hermano, ya sabéis la comisión que se llevó de un contrato de la señora Ayuso, del cual se llevó cientos de miles de euros en una empresa. Según Pablo Casado, era el testaferro, el hermano de un amigo de la infancia de los dos, que tenía una empresa de ganadería y que se llevó una comisión por venta de material sanitario. Ahí, bueno, pues... Y obviamente el señor Almeida no se ha quedado atrás. Bueno, se dice que ha dimitido. No, ha dejado de cobrar, que no es lo mismo. Es decir, él no ha trabajado prácticamente nunca. Hasta tal punto no trabajaba que cuando se tuvo que ir de excedencia ni le sustituyeron, porque no debía ser un trabajo asfixiante el que debía tener en la Diputación de Badajoz en la que estaba enchufado. Pero cuando dicen que ha dejado el puesto, no, lo que ha dejado es cobrar. El puesto lo dejó desde que se lo adjudicaron a dedo y desde que le enchufaron ahí. Pero, mire, en tiempos en los que no es fácil tener esperanza y confianza en que la pesadilla que tenemos acabe lo antes posible, es decir, que no son tiempos fáciles con el Gobierno de España que tenemos. Sin embargo, hay un Sánchez Pérez Castejón que ha decidido que el manual de resistencia a veces no es la mejor forma de continuar. Y yo le digo que hable con su hermano y que le diga que no es necesario continuar a toda costa y que el manual de resistencia puede que le beneficie, pero no al resto de los españoles. Y por eso los españoles hoy pues tenemos un signo de esperanza, una luz al final del túnel del sanchismo, y es que hay un Sánchez Pérez Castejón que por fin ha entendido que el manual de resistencia no siempre es lo mejor para los españoles. Y yo le animo a que hable con su hermano, se lo diga y le pida que, al igual que él se ha ido de la Diputación de Badajoz, él se vaya del Palacio de la Moncloa. Bueno, pues ahí está el mensaje, ¿no? Veis que la retórica es parecida, esto se ha construido, ¿no? Más allá de que, a ver, yo que soy extremeño, en las diputaciones, en las administraciones hay enchufismo totalmente. No sé si es el caso, es decir, yo voy a respetar a ver qué dice la justicia, pero obviamente lo que sí ha habido es mucha desinformación, mucho ataque, con incluso el enriquecimiento, no sé si recordáis, no sé cuántas acciones, millones de euros en acciones, que era totalmente falso, incluso la creación ad hoc para el hermano del presidente cuando no era presidente, ni siquiera estaba en el PSOE, es decir, lo echaron del PSOE en aquel momento. Y por supuesto, Ana Rosa no iba a ser menos, ¿no? Ana Rosa, el Consejo de Ministros se convirtió en un musical desafinado, ya no cantar argumentarios a coros, cada uno lleva su propia partitura. Bueno, ahí aparece el hermano de Sánchez, por supuesto Ana Rosa, dando su nota de color a esta reacción, ¿no? A la dimisión de Sánchez, pero implicando al resto del gobierno, del Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros se ha convertido en un musical desafinado. Cada uno lleva su propia partitura. La reducción de la jornada laboral es sonrisas y lágrimas, después de ver a Yolanda Díaz sonriente y a Carlos Cuerpo haciendo pucheros. Ahora, dos ministras protagonizan el musical Populistas y Neoliberales, a cuenta del IRPF del salario mínimo. La ministra de Hacienda llama populista a la ministra de Trabajo y Yolanda Díaz dispara definiendo al PSOE como veleta y neoliberal.
El que se ha tomado muy en serio la reducción de jornada es el hermano de Pedro Sánchez y deja el trabajo que presuntamente le dieron a dedo. Un empleo del que desconocía las funciones e incluso la ubicación del puesto. El músico ha decidido abandonar sobre la marcha el musical 7 enchufes para 7 hermanos. En la versión musical de Algunos hombres buenos tenemos al fiscal general diciendo que activó el código rojo del borrado de mensajes por el bien del país, de todos nosotros. Precisamente ahora el Gobierno estrena el musical La Tecnocasta. El presidente ha entonado un discurso en el que anuncia la creación de un observatorio para regular lo que denomina el salvaje oeste de Internet. Y eso que ellos tienen a un pistolero en Twitter como Óscar Puente. Y mientras Yolanda Díaz afina un pacto con Puigdemont, en medio de este coro desentona una voz discordante, la de Emilio García Paje, que protagoniza el musical Viaje al centro. García Paje plantea al PSOE dar el do de pecho para llegar a pactos con el PP y librarse de los socios chantajistas como Puigdemont. Ahora solo hace falta que no se quede él solo cantando bajo la lluvia. Bueno, es espectacular. Yo creo que esto se lo escribió Miguel Ángel Rodríguez. No puede ser más menos neutral. Wow, esta señora está a tope, con la COPE. Tremendo. Bueno, vamos a... Bueno, esto aunque es antiguo, pero fijaros, Bolaños, ¿no? Defendiendo en el Congreso, esto de diciembre de 2024, los bulos que se difundían, ¿no? Y aparte, todos los medios y todos los políticos lo daban por hecho, ¿no? El soniquete, uno de los que repetían eran este, ¿no? Del bulo de los millones que se había enriquecido y tal y cual. De comunicación hablando que el hermano del presidente del gobierno tiene un patrimonio de 2 millones de euros con un sueldo de 55.000, un pseudomedio. Un pseudosindicato, Manos Limpias, que ni es sindicato ni tiene las manos limpias, presenta una querella criminal. Por supuesto, medios de comunicación, en este caso teles públicas, al servicio de la derecha, en este caso financiados por todos los madrileños al servicio de la derecha, propagando el bulo, propagando la patraña, propagando la mentira. ¿Cómo termina la historia? Como siempre, la verdad aflora. Efectivamente, no hay ningún incremento patrimonial en el hermano del presidente del gobierno. De verdad, espero y deseo que el dinero de los dirigentes de Podemos que han cobrado de Venezuela no sea una hipoteca, porque la libertad y la democracia no tienen precio. Bienvenida, Ana Rosa. Tu vuelta a la pantalla es la mejor de las noticias. Me meo con los montajes de Remericos, pero bueno, de que tiene toda la razón, ¿no? Ahora sí hay campañas de fake news, lawfare, etcétera. Obviamente, esto fue un montaje que repitieron incluso en Telemadrid, ¿no? Un auténtico escándalo. Pero bueno, ya sabéis cómo se la gasta y ahora sí, ahora va a encontrar él, me imagino que bienvenido Ana Rosa, te queremos. Bueno, pues ahora no está tan contento. Pero bueno, antes de ir a reacciones que ha habido, un poco incluso desmontando toda esta campaña, es verdad que esto lo ha movido muchísimo la derecha, la verdad es que no estuvo muy lúcido aquí. Igualmente de estas declaraciones del hermano de Pedro Sánchez, lo que me quedo es con la voz, es la misma voz que Pedro Sánchez. Pero es verdad que parece que no se lo preparó muy bien o quedó el flanco abierto, sabiendo que estas declaraciones se iban a filtrar, para que la derecha pues construyese un relato del cual hemos visto en las reacciones del Partido Popular, como que no conocía a los trabajadores, no sabía dónde estaba su oficina, etc, etc, ¿no? Incluso que la creación fue hecha ad hoc, algo que los datos no dan para ello, pero bueno, yo no descartaría también viendo enchufismo que hay en todas las instituciones, y en Extremadura ya ni contemos que la conozco bien y suele haber bastante enchufismo. No sé si es el caso, pero desde luego no era para el hermano del presidente, porque de hecho ni era presidente, ni siquiera, de hecho era el momento en el que lo echaron del PSOE, con la trifulca en la asamblea, digamos, del PSOE interno, en el cual pues largaron a Pedro Sánchez y luego pues no sé si era un Opel Corsa, no sé qué, que se dio la vuelta a España y que recuperó con el tiempo el liderazgo, ¿no?, dentro del PSOE. La Oficina de Artes Escénicas, sí. ¿Qué es? Bueno, pues vamos a ver, entiendo que es la oficina que se encarga de las artes escénicas. Es que Como su propio nombre dice, hostia, es que la voz es clavadita. Él físicamente a lo mejor no se parece tanto, pero la voz es igualita. Bueno, ¿qué es la Oficina de las Artes Escénicas? Pues creo que es la Oficina de las Artes Escénicas. Podía, no sé, habérselo preparado un poquito mejor, pero bueno. Sigue. Este es como el corte más viral que ha hecho la derecha, ¿no? Para luego alimentar todas estas narrativas.
Se lo pregunto porque en los organigramas de la Diputación, bueno, y su puesto actualmente se denomina jefe de la Oficina de Artes Escénicas. Sí. Entonces, yo le pregunto, si usted es jefe de la Oficina de Artes Escénicas, ¿qué es la Oficina de Artes Escénicas? ¿Dónde está ubicada? ¿Quién la compone? ¿A qué se dedica? Pues es el espacio donde yo continúo con la actividad que he venido ejerciendo desde que me incorporo a la Diputación en el 2017. Y entonces, materialmente, ¿dónde se encuentra la Oficina de Artes Escénicas? Pues no le podría decir, vamos, imagino que será en el despacho donde estoy alojado yo ahora. ¿Y quién la compone aparte de usted? ¿Usted es el jefe? Si alguien es jefe de algo, tiene que tener unos subordinados. ¿Quiénes son sus subordinados en la Oficina de Artes Escénicas? Vamos, yo lo primero que le quiero decir es que yo no tengo subordinados, o sea, yo tengo personas con las que colaboro y pues siguen siendo las mismas, personas del área de cultura. ¿Quiénes son concretamente? ¿Me puede usted decir los nombres? ¿Con quién trabaja usted habitualmente todos los días? Bueno, bastante con Ángel Seco. ¿Quién es este señor? Ángel Seco es... pues no le podría decir qué puesto tiene. Bueno, no estuvo, creo, muy lúcido o a lo mejor, bueno, no se lo preparó o no le ayudaron. Pero fijaros en... Vamos a ver las reacciones también, pero hay una cosa, Fernando Garea, que estuvo precisamente analizando este asunto. Fijaros que Fernando Garea le mete bastante caña a Pedro Sánchez y que ha sacado, creo que bastante crítico, cuando creo que hay que ser crítico. Pero habla sobre este caso, sobre lo surrealista que es, por varios motivos. Y alguno de ellos, como el eje principal, como que este fue un puesto dado ad hoc. Y él da algunos argumentos que está basado en datos y que creo que tiene bastante razón. Pero bueno, vamos a escucharlo. Este es un caso disparatado, no tiene ningún sentido desde el principio. Ha ido además, como se ha explicado, cambiando el objeto de la investigación. Es decir, es un tema muy serio, pero yo a veces digo de broma que solo falta que le terminen imputando por desafinar en la orquesta, porque es todo absolutamente disparatado, no tiene ningún sentido. Y además está basado efectivamente, y esto hay que subrayarlo, aunque ya se ha dicho, en la mentira de que se creó un puesto para el hermano del presidente del gobierno. No era presidente del gobierno y ninguno de los que estábamos aquí, ni probablemente ninguno de los que nos escuchan en este momento, daba por hecho que fuera a ser presidente del gobierno nunca Pedro Sánchez en el momento en el que se creó esa plaza en octubre del 16. Es todo un disparate, no tiene ningún sentido, ha ido cambiando el objeto. Además hay otros elementos como que precisamente el presidente de la Diputación no es precisamente el líder regional más próximo a Pedro Sánchez que hay en el partido. O sea, tiene todos los elementos de cosas disparatadas que se han leído, aquello de es que no va nunca al despacho. Oiga, ¿qué quiere? ¿Que lleve la orquesta al despacho? Tendrá que ir donde está la orquesta, tendrá que ir donde se contrata a los músicos, donde se prepara una orquesta. Hay además óperas que podrán gustar o no como estaban ejecutadas, pero por eso no condenan a nadie de momento, pero hay óperas que se han estrenado y que se han hecho, había una programación, que decir es que es un caso absolutamente absurdo, ridículo y bueno, no sé qué más se puede decir. Creo que por supuesto, mi opinión sobre esas acusaciones populares no difiere de lo que acabo de oír de Luis o de María Eugenia, pero creo que efectivamente lo que hay que poner el foco es en la justicia. Es decir, por el hecho de que haya un derecho constitucional a ejercer la acusación popular, no quiere decir que haya una obligación de los jueces a admitir a trámite todo lo que presentan esas acusaciones populares, y creo que ahí está más el problema que en legislar para cambiar esas acusaciones populares, a pesar de efectos tan indeseables como este. Bueno, lo que dice está basado en hechos, que al final un poco lo que pasa en este tipo de casos, que se crea una realidad paralela. Y fijaros, justamente cuando se convoca, cuando se crea esta plaza es en octubre del 2016. ¿Qué pasaba en octubre de 2016? Fijaros, 2 de octubre del 2016, ahí veis la fecha, los críticos tumban a Pedro Sánchez en un bochornoso comité federal. Bueno, este fue el comité federal donde Pedro Sánchez anunció su dimisión después de todas las presiones de todo el aparato y estuvo durante varios meses, no sé si, bueno, a lo mejor algo más de un año, fuera del PSOE como, bueno, un bicho, y que se preparó para la siguiente asamblea en la cual, bueno, pues ganó y dio la sorpresa, lo daban por muerto y no, pero claro, lo llamativo es eso, es que precisamente de una federación que fue de las más críticas, como es la del PSOE en Extremadura, que bueno, pues está echado al monte a la derecha, Fernández Vara era de Alianza Popular, ni hablemos de Ibarra,
pues siempre críticos, ¿no?, con Pedro Sánchez. Obviamente suena raro, ¿no?, que cuando estaba, digamos, denigrado por el Partido Socialista, pues le hicieran una plaza al hermano. Bueno, pero más allá de eso, ha habido bulos como los que hemos estado viendo, ¿no? De todas maneras, volvemos a... Claro, hemos visto a Ayuso hablando, ¿no?, de qué vergüenza, el hermanísimo, tal y cual, pero volvemos a lo del doble rasero del Partido Popular. Claro, están ellos para hablar de hermano, o la propia Ayuso, o el propio Feijóo, y luego el tema de los chiringuitos montados, que yo creo que al PP es complicado ganarle. Por aquí también hacen un repaso, ¿no?, de algunos de estos casos. Esto es una plaza creada a dedo que fue la oficina del Español de Ayuso, donde todos los medios titularon que Ayuso creaba una oficina para Toni Cantó, recién fichado de Ciudadanos. ¿Qué era lo que creó Esperanza Aguirre para Abascal, aquella fundación misteriosa en la que nadie trabajaba y cobraba 70.000 euros al año? Yo no vi abrir ningún proceso sobre esto. Pero nada. sucede mismo modelo que con el fiscal general del Estado, que una vez que se aclara eso de las cifras falsas que había presentado Manos Limpias, dicen, pero ahora tengo yo una duda. Y entonces ya se vira la investigación judicial hacia otro punto y hay, pues, suma y sigue porque se empieza desde cero de nuevo. Exactamente. O sea, el caso del fiscal general, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid lo lleva al Supremo por la nota informativa. Y llega a la Sala Segunda del Supremo y dice, bueno, en eso no hay delito. Pero vamos a ver si puede haber delito en la filtración del famoso correo. En este caso del hermano de Sánchez ocurre algo similar. Lo que podía tener enjundia de este caso en la denuncia de Manos Limpias era la acusación de que se había enriquecido con más de 1,5 millones de euros. Claro, es que fijaros cómo se parece a cada uno de los casos de este circo con 3 pistas al mismo tiempo. Es lo mismo, ¿no? Lo de Begoña sale bulo, en este caso creo que era de Olleti, lo del tema de la subvención oculta de Begoña Gómez, tal, que era todo mentira. Esta noticia incluso la implementa la denuncia Manos Limpias, que ya sabéis, pues la ideología que tiene y tal, y cómo incluso sabemos que está el abogado financiado como asesor de un senador del PP, articulando este tipo de estrategias, medios financiados por gobiernos del PP con dinero público, articulando mentiras falsas, y organizaciones financiadas por también dinero público, pues llevándolo a los juzgados. Luego hace falta que te toque un juez peinado o alguno de estos que lleven a trámite todo esto, que parece que también los tienen. Pero al final lo construyen, en el caso del hermano es como el enriquecimiento, con millones de euros, que era todo mentira, y con una plaza ad hoc que, por lo menos el argumento de que era el hermano del presidente, no era el hermano del presidente, yo no descarto que haya chanchulleo, incluso que pues no lo haya dado todo, o no lo sé, no. Es verdad que aquí hay como, no conocemos todos los detalles, y lo que más nos llega es la narrativa de la derecha. Es verdad que las declaraciones suyas tampoco ayudan mucho. Es decir, que no lo descarto y veremos la justicia cómo actúa, si hay elementos de corrupción, pero creo que no están los elementos para... Es decir, yo diría, no me extraña por mi experiencia personal, pero si nos vamos a los datos tampoco se demuestra que esto sea así, ¿no? Pero lo que sí hay es mucho de un método que aquí denunciamos, que es el uso de la mentira, ¿no? Y cómo tienen sus elementos mediáticos, políticos y judiciales, o organizaciones supuestamente de la sociedad civil que hacen estas denuncias, ¿no? Y lo meten en el tracto jurídico, ¿no? Como diría la policía patriótica. Se demuestra que eso es falso, y la jueza asume que es falso, y la UCO asume que es falso. Si queremos acabar con esto me parece bien, pero vamos a jugar todos las mismas cartas. Miren ustedes, les puedo hablar de casos del tema de la escuela de tauromaquia en Salamanca, y ponen al torero de turno, que además, oye, tiene una excelente relación y cena habitualmente en el mismo hotel del mismo hostelero con el alcalde todos los días o con el presidente de la Junta de Castilla y León. Esto pasa todos los días. O sea, poner puestos de cargos de confianza ha ocurrido toda la vida en las diputaciones. O sea, los cargos que... Lo de las diputaciones yo lo sé por Extremadura, es un auténtico escándalo, y tanto PP como PSOE han enchufado a toda la gente, es decir, que tiene esa parte de verosimilitud. Lo único que el relato que cuentan es hiperinflamado y basado en mentiras, pero vuelvo a decir, yo no pongo la mano en el fuego tampoco porque esto sea así. Igualmente la justicia dirá. Lo que está claro que esta presión lo que ha hecho es que pase, es decir, ya está hasta las narices y se haya ido, ¿no? Los puestos de confianza que se crean, hasta ahora era legítimo. Si no lo es, pues vamos a jugar todos en lo mismo. Bueno, pues obviamente ha pasado esto, y hablando del... Bueno, obviamente todo el gobierno ha salido en tromba a apoyarle. Aquí está Pilar Alegría hablando sobre la renuncia, ¿no? A ver qué dice. Lógicamente, como es una decisión personal, vaya por delante el respeto, ¿no? Pero fíjese un poco, escuchando lo que decían en esta tertulia,
El señor David Sánchez se ha visto, si me permiten, sometidos a una persecución por el único delito de ser hermano de quién es, del presidente del gobierno. Porque si nos vamos a los hechos, que creo que también... Eso creo que es obvio, ¿no? Yo creo que está claro que después de apretar el botón rojo, así te metes con los padres, con el hermano y con la pareja de Ayuso, te vas a enterar, Pedro Sánchez. Y obviamente replicaron contra el hermano, contra la pareja y contra los padres de Pedro Sánchez. Es importante, en esta cuestión hay una denuncia, fíjase, o casualidad, de esa organización ultra de Manos Limpias, basada en recortes de distintos medios de comunicación, poder denominarlos de alguna manera, en el que apelaban dos cuestiones. Primero, el enriquecimiento ilícito de esta persona, donde hablaban que poseía aproximadamente 2 millones de euros, creo recordar, o 1,5 millones, y luego, efectivamente, apelaban también a cómo había conseguido esa plaza. Aquí hay unos informes de la Guardia Civil, concretamente de la UCO, donde se testifica claramente que donde decían 1,5 millones era una cantidad de, creo recordar, de aproximadamente 50.000 euros, y se reconocía un propio fallo de la propia entidad financiera. Y luego, quiero también recordar que esa plaza que se habilitó en la Diputación Provincial de Badajoz es una plaza que se abrió pública y donde se presentaron por... Bueno, en fin, pues esto es lo que... Bueno, hablando de Pim Pam Pum, vamos a... Pim Pam Pum de Óscar Puente, precisamente. Atacaron por otro tema al PP y ya sabéis que, bueno, pues Óscar Puente no se calla, se la puso votando para reventarlo. Claro, está el PP como para hablar, ¿no? Entonces, bueno, él también medio se prepara las intervenciones y la verdad es que aquí le dio duro en el hígado. Toda esta trama, pero le voy a hacer a usted una pregunta. ¿No es usted consciente de que lo que acaba usted de hacer no es una pregunta sino un boomerang? Aquí era por el tema del caso Koldo. ¿Cómo usted, ministro de Transporte, no sabía toda la corrupción que había cuando el ministro era Ábalos y el tema Koldo? Usted debería de saberlo, ¿no? Un poco está la pregunta y claro, se la pone votando para el, bueno, pues el pim pam pum que le soltó, ¿no? Usted sostiene la tesis de que yo debía conocer lo que sucedía en mi ministerio hace 4 años y que el resto de miembros del gobierno debíamos conocer qué hacía un asesor de un ministro. Entonces yo le pregunto, señora Muñoz, con esa misma tesis, ¿cómo es posible que ustedes no supieran lo que hacía su contable durante décadas con el dinero y eso que les metía un sobrecito lleno de dinero debajo de la almohada todos los meses? No lo entiendo. ¿Cómo es posible que su alcaldesa de Marbella no supiera lo que sucedía bajo su mismo techo? Es decir, que su marido y su hijastro se dedicaban al narcotráfico y al blanqueo de capitales. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible, por ir a un caso más cercano, que su jefe de filas no supiera lo que sabía toda Galicia respecto de la persona con la que desayunaba, comía, cenaba, viajaba y se paseaba en yate por las rías gallegas? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Mire, señora Muñoz, están ustedes para dar muy poquitas lecciones. No hagan tantos aspavientos ni tanto ruido, porque desde la época en la que Ana Mato se encontró con un Jaguar en el garaje y no sabía de dónde venía, ustedes han dado un auténtico recital de no escuchar, no ver y no querer saber. Miren, en este país, cuando nosotros llegamos al gobierno, la corrupción era la primera preocupación de los españoles y hoy es la número 18. ¿Sabe cuál es la mejor garantía de que esa preocupación no vuelva al primer lugar? Que ustedes no vuelvan al gobierno. Y de eso ya le aseguro que nos vamos a encargar en este gobierno y en este partido. Que ustedes no regresen nunca al gobierno. Bueno, resumiendo, quizá el PSOE tampoco sea, digamos, un partido limpio que no tenga casos de corrupción, pero obviamente comparado con el PP, creo que lo quedan bastante atrás, es decir, que tiene historial tanto de familiares como de enchufes, chiringuitos, vamos, para no parar. Pero al final lo que sí vemos es como un uso descarado de la mentira como herramienta, ¿no? Así que bueno, precisamente ayer en Conspiranoicos estuvo Antonio Resines y, bueno, quizá hay una frase con la cual nos podemos sentir identificados más allá de la culpabilidad, ¿no?, de ciertos casos, ¿no?, o de la corrupción incipiente o oculta o presente o, digamos, del Partido Socialista, obviamente, y creo que el caso Koldo, pues ahí hay elementos de corrupción. Obviamente, la realidad a lo mejor no es tal como la quieren hipertrofiar desde el Partido Popular, pues con, digamos, aderezada, ¿no?, con bulo. Así que bueno, al final, más allá de que queremos que se haga justicia y si realmente hay elementos para que
el hermano de Pedro Sánchez sea condenado, o las instituciones por enchufismo, por lo que sea, pues la justicia dirá. Lo que sí está claro, y nuestro veredicto aquí es que lo que sí ha quedado impune son esas campañas de mentiras que sabemos a ciencia cierta que se han estado haciendo y que, entre otras cosas, ha derivado en el cese del cargo por el acoso que ha tenido político, mediático y judicial. Y al final, pues bueno, podemos estar bastante de acuerdo con Antonio Resines, que respondía así a la pregunta. Antonio Resines, ¿hasta dónde estás de los bulos? Hasta los cojones. Antonio Resines, ¿hasta dónde estás de los bulos? Hasta los cojones. En fin, más allá de una cosa o de otra, bueno, pues también estamos un poco hasta los cojones de los bulos y, bueno, pues estamos con la verdad, con la justicia y, por supuesto, contra la corrupción y los chiringuitos a dedo. De no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo.